Listo, ahora sí. Bueno, hoy vamos a iniciar entonces por entender lo que es el concepto de la biología como tal, ¿no? Cuando hablamos nosotros de la palabra biología, es una palabra que está formada por dos raíces griegas, bio y logos, ¿no? Si nosotros hablamos de bio, ¿qué es para ustedes? ¿Qué entienden por bio? Vida. Muy bien, bio quiere decir vida, exactamente, muy bien. Entonces, cuando hablamos de bio quiere decir vida, y cuando hablamos de logos viene una raíz griega que es logía, sí, logos es, y esto significa tratado, estudio o conocimiento. Es un tratado, un estudio, un conocimiento, una ciencia, un saber, ¿no? Un tratado. Ok. O ciencia, listo. Por tanto, si nosotros hablamos de la biología, ¿qué es la biología? ¿Qué entienden ustedes por el concepto de biología? Primero que todo, podemos decir que es una ciencia, ¿no? Muy bien. Voy a salir aquí en la pantalla completa. Listo. Entonces, si decimos nosotros que la biología es una ciencia, entonces, regálenme un segundito. Bien. Entonces, ¿qué nos estudia la biología como tal? El estudio de la vida. Perfecto. Todo lo relacionado con la vida. Muy bien. La ciencia que estudia todo lo relacionado con la vida. Muy bien. Pero, ¿qué es todo lo relacionado con la vida? Entonces, aquí nosotros podemos hablar de, en este caso, podríamos nosotros decir cómo se originó, cómo se originó la vida, cómo evolucionó, cómo ha evolucionado la vida a través del tiempo, cómo se forman los individuos como tal, bueno, absolutamente todo lo que es, todo lo que forma ese concepto de vida como tal, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de vida, normalmente conocemos algo que dentro de la cotidianidad decimos, ok, esto es un ser vivo y esto no es un ser vivo, es un ser inerte, ¿no? Pero si nosotros hablamos de los seres vivos como tal, ¿cómo diferencian ustedes un ser vivo? ¿Qué hace un ser vivo que no lo haga un ser inerte? Por ejemplo, ¿qué hace un ser vivo? Cuéntenme. Morir. Morir, muy bien. Nacer como tal. Producirse. Dime. Reproducirse. Reproducirse como tal, sí. Ahí recuerdan, por ejemplo, lo que a uno le enseñaban normalmente cuando uno estaba estudiando como en primaria, que le decían a uno lo recitaba, ¿no? Decía uno, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Eso dentro del concepto general, pero no, hay muchas cosas más allá de nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Eso no es solamente lo que hacen los seres vivos como tal. Entonces, uno puede decir que un ser vivo necesita alimentarse. Un ser vivo necesita, hablemos en el caso de nosotros como humanos y algunos animales, necesitamos respirar. ¿Listo? En las plantas diríamos que las plantas necesitan realizar el proceso de fotosíntesis. Entonces hablaríamos en ese caso de un intercambio de gases como tal, ¿no? Es más, hay otra situación que también es fundamental para cualquier ser vivo y es eliminar lo que no le sirve. Tenemos que eliminar lo que no nos sirve, claro. De alguna manera hay que eliminarlo porque si no, eso causa daño en el organismo como tal. Entonces, para no tener que decir eso, que nace, crece, que respira, que se alimenta, entonces, cuando nosotros hablamos de los seres vivos, vamos a decir que los seres vivos son seres, primero que todo, que realizan, entonces vamos a reunir todas esas funciones en una sola cosa. Vamos a hablar de funciones vitales como tal. Entonces, funciones vitales serían respirar,
alimentarse, reproducirse, bueno, en fin, todo eso, ¿no? Entonces, el ser vivo es un ser, bueno, vamos a decir que, ok, bueno, son seres que realizan funciones vitales. Muy bien, entonces aquí decimos que dentro de estas funciones vitales tenemos respirar, alimentarse, reproducirse, en fin, ¿no? Ahí podríamos citar todas las que hemos hablado ahorita. Bien, entonces eso es un ser vivo como tal. Ahora cuéntenme, ¿qué seres vivos hay? Colabórenme ahí con eso, a ver, cuéntenme, seres vivos, ¿cuáles? ¿Cómo cuáles? Vertebrados, mamíferos, Ok, bien, aves. perfecto. Entonces encerremos todo, entonces digamos animales como tal, perfecto. Animales, ¿qué más? ¿Qué más seres vivos hay? Los humanos, claro. Ok, ¿cuáles? Nosotros, los humanos. Bueno, las plantas. Bien, ¿yo puedo hablar de una bacteria? Sí. Claro, los microorganismos, bacterias, microorganismos. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de los hongos como tal, en fin, protistas, en fin. Y aquí vamos a hablar, por ejemplo, en algo que está en furor este año. Este año sí que, mejor dicho, nos han dado palo con eso. Y es lo relacionado con los virus. Ahí en ese caso, si nosotros hablamos del virus como tal, el virus no es un ser vivo como tal. El virus es una cosa bien particular dentro de la parte de la biología como tal, porque aunque no es un ser vivo, el virus necesita de una célula para poder reproducirse. Entonces, eso es algún concepto que vamos a ver más adelante, ya cuando terminemos la parte celular, porque vuelvo y le repito, el virus no es un ser vivo como tal, pero tiene una cosa bien interesante e inexplicable, ¿no? Algunos virus tienen ADN y algunos virus tienen ARN, pero igual no son considerados como seres vivos como tal. ¿Listo? Eso es fundamental. Entonces, aquí dentro de los seres vivos no cuentan los virus, porque solos no pueden funcionar, no pueden reproducirse. En cambio, cuando encuentran una célula como tal y encuentran el ambiente ideal, entonces ya absolutamente empiezan a trabajar y pueden llegar a reproducirse como tal. Entonces, eso es una cosa bien interesante que hay frente a lo que son los virus como tal. Entonces, bueno, para definir acá, entonces decimos que el ser vivo es un ser que realiza todas las funciones vitales, respirar, alimentarse, reproducirse. Uno puede hablar de un organismo como una bacteria que es unicelular y la bacteria realiza absolutamente todo y también eliminar las sustancias que no le sirven, ¿no? Bien, bueno, ya definimos entonces qué es un ser vivo como tal. Ahora vamos a hablar de los seres inertes. Entonces, ¿qué es un ser inerte como tal? Entonces decimos que el ser que no realiza funciones vitales. Bien, más bien aquí sí. El que no realiza funciones vitales. Listo. Vamos a cambiarle aquí el colorcito para que nos quede mejor. Bien. Entonces decimos que no realiza funciones vitales. Listo. Pero si nosotros hablamos de los seres inertes, normalmente muchas de las cosas inertes que hay alrededor de nosotros, los seres vivos las necesitamos. Entonces, por ejemplo, hablamos del agua y los seres vivos requieren agua. Hablamos de el oxígeno como tal, requerimos oxígeno. Si hablamos de las plantas requieren el dióxido de carbono, en fin, ¿no? Entonces, ahí hablamos. Si hablamos, por ejemplo, de algunos minerales que hay en la naturaleza, pues requerimos la mayor parte de esos minerales o de esas sustancias que están en la naturaleza, que no realizan funciones vitales, pero nosotros las requerimos para poder vivir. Hablemos, por ejemplo, de las sales como tal. Las sales son fundamentales para nosotros los seres vivos, ¿no? Y eso, bueno, más adelante lo vamos a ampliar un poquitico más. Entonces, esto a nivel general como para empezar a hablar de esa parte, ¿no? Muy bien, ahora hablemos de las ramas de la biología. Dentro de la biología hay muchísimas ramas, muchísimas, aquí apenas tengo unas que cité,
Entonces tenemos, por ejemplo, lo que es la zoología. Zoología también si nosotros separamos eso etimológicamente, entonces la raíz zoo, que quiere decir animal, por eso habla uno de la zoología, y logía, que viene de logos también, que quiere decir tratado, estudio, ciencia. Entonces, la ciencia que nos estudia todo lo relacionado específicamente ya con los animales. La botánica, ¿Puedo una pregunta? dime. ¿Por qué el ser humano no entra ante la categoría de para la zoología? Bueno, ahí entraría como un animal vertebrado, sí, exactamente. Dentro de los vertebrados, dentro de los mamíferos como tal, sí, viene a estar formando parte. No olvidemos que nosotros, pues, somos animales, pero animales racionales como tal, sí, señor. Entonces, vendríamos a estar ahí involucrados porque formamos parte de esa rama como tal, sí, señor. Muy bien. Hablamos de la botánica, entonces la botánica que nos estudia todo lo relacionado con lo que son las plantas como tal. Si hablamos de la anatomía y la fisiología, vea que esto también es bien particular, ¿no? Porque esta también es aplicada a los animales como tal, ¿no? Animales vertebrados, animales invertebrados, en ese caso igual, y nosotros como seres humanos dentro de ese mismo grupo, ¿no? Entonces, la anatomía, porque cuando uno habla de la parte de la anatomía hablamos exclusivamente de la estructura, ¿no? Cómo está formado un individuo como tal. Pero cuando yo hablo de la fisiología, hablo de su funcionamiento, cómo funcionan las cosas. Entonces, hay dentro de esa, hay una que abarca absolutamente todo y se le llama morfofisiología. Morfo, que nos estudia la parte anatómica como tal, la estructura, y la fisiología, que nos habla de lo que es el estudio de cómo funciona cada parte, ¿no? La embriología, cuando hablamos de cómo empieza a formarse un ser vivo como tal, ¿no? Hablando aquí en la parte de los animales como tal, desde embriones. Entonces, bien, estas serían algunas de las ramas de la biología, algunas, no están todas aquí, ¿no? Bueno,